Hola chicos, en esta ocasión nos va a tocar revisar el tema respectivo a vectores y sobre todo más enfocado a operaciones. Esto es a partir de, vamos a estar revisando algunos tipos de vectores importantes, algunos tipos de sumas de vectores o formas o maneras de sumar estos vectores y otras operaciones importantes, pero en este video únicamente llegaremos hasta suma de vectores. Muy bien, pues vamos a comenzar con mencionar algunos tipos de vectores importantes. Entre los primeros que debemos aprender serán los vectores colineales. Estos vectores colineales, como bien lo dice, quiere decir que van a seguir la misma línea de colineal, la misma línea de acción en donde se está aplicando la fuerza. Es decir, sitúense en la fuerza 1. Esta fuerza 1 está aplicándose sobre este punto, pero si yo prolongo una línea imaginaria, que es esta punteadita que están viendo ustedes ahí, puedo trasladarla como la fuerza 2. Entonces, de tal manera que la fuerza 1 y la fuerza 2 siguen la misma trayectoria, por lo tanto, son vectores colineales. Lo mismo en las otras dos, en el otro par que es F3 y F4. Si se dan cuenta, ustedes están siguiendo la misma línea de acción a pesar de que no van en la misma dirección. Uno va hacia el lado este y el otro va hacia el lado oeste. Entonces no siguen la misma dirección, pero tienen la misma trayectoria colineal o están en la misma, cruzando la misma trayectoria. Por tanto, vamos a ver los siguientes que serán los vectores iguales. Los vectores iguales son muy sencillos. Si observan, quiere decir que tienen la misma dirección y sentido y también tienen la misma magnitud. Si observaran o hiciéramos este proceso de compararlos, si pusiéramos uno tras de otro, es decir, todos empalmados, nos daríamos cuenta que tienen la misma magnitud de estos tres vectorcitos que estamos viendo a continuación. Y también van hacia el mismo lado, es decir, la colita del vector y la punta del vector están en el mismo sentido. Así también, si todos los trasladáramos hacia el centro de nuestro plano, nos daríamos cuenta que están formando exactamente el mismo ángulo con respecto a este. Es por eso que estamos hablando de vectores iguales. Ahora vamos con los últimos y no menos importantes, que son los llamados vectores concurrentes. Estos vectores son uno de los más importantes porque al hablar de la palabra concurrente, nos referimos a que se está aplicando en el mismo punto, se están aplicando en el mismo punto y se cruzan en algún punto entre ellos. Entonces, al cruzarse en algún punto, forman un ángulo, es decir, por ejemplo, aquí este vector 1 y vector 2 están cruzándose en este punto y están formando un ángulo entre ellos. Lo mismo para este. Aquí estaría el ángulo y aquí es el punto de aplicación y estarían formándose aquí en este caso más de un ángulo, ¿no? Sino tres ángulos entre tres vectores, ¿no? Entonces estamos hablando de vectores concurrentes y tienes forma y manera de sumarse. Vamos a la siguiente, que en donde estaremos tratando el tema de suma de vectores. Para sumar vectores tendremos dos principales o lo dividiremos en dos grandes métodos. El primero consiste en hacer todo de manera analítica o también, mejor dicho, como algebraica. En la segunda manera tenemos los métodos gráficos. Los métodos gráficos nos permitirá dibujar los vectores a escala en un plano y podemos realizarlo por diferentes métodos que pueden ser del polígono, paralelogramo o triángulo según nos convenga. Veremos que para poder realizar la del polígono necesitamos más de dos vectores porque recuerden que un polígono se puede construir a partir de tres lados, ¿no? O sea, es un elemento que puede tener o no muchos lados, puede tener más de tres lados, ¿no? O sea, de ahí a infinito. Paralelogramo, lados paralelos, tiene dos pares de lados paralelos y en cuanto al triángulo, pues es el más simple, quiere decir que tenemos tres lados, ¿no?
Y bueno, vamos ahora con una observación antes de comenzar, que es que estos vectores de los cuales estemos hablando o realizando la suma deben tener las mismas unidades para poder realizar operaciones entre ellos. Es decir, yo no puedo sumar una manzana con un coche, ¿no? Porque no estamos hablando de los mismos objetos. En cambio, si estamos hablando de una cantidad que está en newtons más otros newtons, tiene todo el sentido que se estén sumando. En álgebra esto se denomina como términos semejantes. Si recuerdan, únicamente podemos sumar términos que tengan la misma familia o tengan las mismas letras, ¿no? Independientemente del coeficiente que tengan. Entonces, haciendo analogía entre esto, espero haya quedado claro en que únicamente podemos sumar vectores que tengan las mismas unidades. Ahora sí, vamos con el primer, otra observación antes de empezar, que es que antes de comenzar a resolver cualquier problema, siempre identifiquen los datos y sobre todo realicen el diagrama para poder verificar la dirección. Es decir, ustedes van a comparar lo que dibujan con el procedimiento que realizan. En el método gráfico, pues todo es dibujar, pero cuando se realiza el método analítico, sí tenemos que realizar el diagrama para verificar que el resultado y sobre todo la dirección que estamos trazando es la correcta. Y si no, pues para poder volverlo a hacer y hallar el resultado correcto. Ahora, comencemos con el primer método, que es la suma de vectores de forma analítica. Tenemos un problema. Este problema nos dice que debemos obtener el vector resultante de los siguientes vectores. Tenemos un vector, dos vectores fuerza, uno de 5 newtons y el otro de 4, y hay 145 grados entre ellos de separación. Por lo tanto, estamos frente a dos vectores que son concurrentes. ¿Por qué? Porque forma un ángulo entre estos dos y tienen el mismo punto de aplicación, como podrán ver en esta partecita, ¿no? Este es el punto de aplicación, este es el ángulo entre ellos. Entonces vamos a comenzar con el procedimiento. El primer paso, el paso 1, es realizar el diagrama. Entonces tenemos aquí ya a escala nosotros dibujados nuestros vectores, el ángulo y todo eso, las unidades y demás, ya está, lo tenemos ahí presente. Vamos con el segundo paso, que es que debemos determinar todas las componentes y ordenarlas en una tabla como muestro a continuación. Vamos a colocar componente X, componente en Y en dos columnas. En la primera columna el vector y su nombre respectivo, como estábamos tratando de F1 y F2. Listo. Y ahora, para determinar estas componentes, debemos de nosotros estar multiplicando, o bueno, para la componente en X, necesitamos multiplicar la magnitud de F, que le recuerdo, aquí tienen el dibujo en el lado izquierdo. F1 nos quedaría como 5 multiplicado por el coseno del ángulo. Este coseno o este ángulo del que estamos hablando es el que maneja con respecto a la horizontal, por tanto me voy a ayudar de mi diagrama. Esta horizontal es este vectorcito de aquí, ¿sale? Este es el que nos conviene obtener ese ángulo. Entonces, si se dan cuenta, este vector es completamente horizontal. ¿Qué quiere decir? Que únicamente va a tener una componente en X y no va a tener, o su componente en Y va a ser equivalente a 0. Como lo estamos situando el punto de concurrencia en el centro, estamos diciendo que solamente tiene componente en X y la dirección es positiva. Por tanto, ya no tenemos que hacer siquiera esta operación porque ya sabemos que únicamente va a tener esta componente que es igual a la magnitud que se estará dando aquí. Es decir, la componente en X aquí va a ser de 5 newtons, mientras que la componente en Y va a ser nula. Ahora para la componente en F2. En F2 sí vamos a tenerlo situado el vector en el tercer cuadrante, que es negativo, les recuerdo, tanto del lado de X como del lado de Y. Entonces determinamos la componente multiplicando la magnitud, que son 4 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo, que ese ángulo es con respecto a la horizontal. La horizontal es esta, entonces necesitamos averiguar
qué ángulo hay entre esta horizontal y este pedacito de aquí, y únicamente tenemos el dato de 145. Entonces, yo sé que desde este punto hasta este punto tengo 180 grados. Si resto 180 grados menos 145, obtendré que este ángulo que está aquí tiene un valor de 35 grados. Y así obtengo mi ángulo con respecto a la horizontal y ya puedo yo multiplicarlo aquí por 35 grados. Sin embargo, les recuerdo que también estamos el signo de la componente. Entonces aquí estaríamos hablando de uno negativo. Si yo realizo esa operación de menos 4 por el coseno de 35, esto me va a dar aproximadamente menos 3.28. Mientras que para este caso tendré que de nuevo hacer el signo negativo porque recordemos que en nuestro diagrama estaba de esa forma por el seno de 35 grados. Y entonces tendremos que esto es aproximadamente menos 2.29. Y ya, listo. Tenemos aquí, ya terminamos todas las componentes y las ordenamos en una tabla. Siendo que los resultados importantes son estos que estoy subrayando a continuación. Ahora bien, vamos a realizar el tercer paso, que es sumar esas mismas componentes para obtener la resultante. Entonces tenemos que aquí eran 5 newtons, 0, 3.28 y menos 2.29. Lo sumamos y nos dará aquí un total de 1.72, es decir, sumo 5. En este caso es una resta porque acuérdense que son signos distintos, entonces son 5 newtons menos 3.28 newtons y nos quedaría como 1.72 newtons. Ahora 0 menos 2.29, súper fácil, como menos 2.29 newtons. Y ya tendremos ahí la suma de las componentes y estas sumas se estarían refiriendo a los componentes de nuestra resultante, es decir, de nuestra suma de vectores. Ahora, para la cuarta parte, debemos obtener la magnitud de la resultante y la dirección de esta. Entonces, les debo recordarles que lo que sabemos es que la componente la magnitud de nuestra fuerza será igual a la suma de los cuadrados de cada componente que en este caso tenemos en la resultante. Esta solo es una expresión, pero les debo recordar que es de la resultante. Mientras que para el ángulo será aplicar la tangente a la menos 1 del cociente de la componente en y entre la componente en x. Por tanto, tenemos que la magnitud de la resultante será igual a rx al cuadrado más ry al cuadrado. Si hacemos la sustitución, le recuerdo que para Rx era 1.72 al cuadrado más 2.29 al cuadrado. Y si yo realizo esto, realizo los cálculos, voy a obtener que esto es de 2.86 newtons. Esta es mi magnitud de la resultante. Ahora para mi ángulo, necesito la componente, bueno, la tangente a la menos 1 de menos 2.29 dividido entre 1.72. Entonces así el ángulo de todo esto va a ser igual a menos 53 grados. Pero esto menos 53 grados hay que identificarlo. Es decir, tengo un ángulo en sentido negativo. Por tanto, esto quiere decir que mi vector resultante respecto de mi diagrama original estará a 53 grados en esta dirección. Si yo trazo 53 grados, aquí estaría más o menos mi vector resultante o el resultado de mi suma de vectores. Pero, pues tenemos que más o menos ubicarlo. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces, si aquí yo veo que esto está a menos 53 grados y está en el cuarto cuadrante, entonces debo de sumarle 360 grados. Por tanto, para obtener el ángulo real u absoluto, esto será 360 grados menos 53. Y esto nos dará un total de 307 grados aproximadamente.
y aquí estaríamos ubicando así nuestro vector resultante, que estaría más o menos con una magnitud de 2.86, es decir, como de, vamos a pintarlo de un color bonito, vamos a poner este anaranjado. Entonces sería aproximadamente aquí. Así, aquí estaría mi ángulo, que tiene tiene 307 grados con respecto a la horizontal y tiene 53 grados respecto a respecto al eje X, pero de manera negativa, ¿no? O menos 53 grados, como lo quieran ver. Entonces, este sería nuestra resultante o nuestro vector resultante. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tendremos que ver el método del paralelogramo. Para esto, vamos a ocupar el mismo problema, solo que ahora vamos a estudiar de mejor manera los pasos. Tenemos, pero únicamente de forma gráfica. Acuérdense que el método del paralelogramo es un método gráfico. Entonces ya tenemos nuestro dibujo a escala y vamos a ver, ya que tenemos nuestro dibujo a escala, en la segunda parte vamos a ver cómo hacer esto. Voy a tener una componente en Y. Si observan aquí nuestra fuerza 1, yo voy a proyectar esta fuerza 1 como si fuera un lado paralelo, es decir, como lo estoy haciendo ahorita, y lo voy a trasladar hacia la punta de mi otro vector, de tal forma que coincida. Ya, está ahí. Ahora voy a hacer lo mismo con mi otra fuerza y la voy a proyectar hacia la punta de mi otro vector. De esta manera formo yo mi paralelogramo. Pero la parte más importante, después de ya haber trazado las proyecciones que tengo, o de dibujar nuestras líneas paralelas de cada vector para obtener nuestro paralelogramo, debemos medir la resultante y el ángulo que se forma desde el punto de concurrencia. El punto de concurrencia es este que estamos visualizando aquí. Entonces, este va a ser nuestro punto de partida de la colita de nuestro vector resultante. Y esto va a ser dibujado de esta forma. Aquí tenemos la colita y lo manejamos hasta el vértice que no está ocupando ninguna punta de nuestros vectores. Entonces, de esta manera trazo mi vector resultante. Esto se hace a escala, chicos. Entonces, esto lo pueden verificar si ustedes lo hacen en su cuaderno. Ustedes tienen que medir desde este punto hasta este punto una vez que lo hagan a escala y deben de ver cuánto mide esto. Esto aproximadamente para mí mide como 2.85 newtons. Ahora, vamos a ver qué hacer con el ángulo. El ángulo se puede medir de dos maneras, acuérdense. Pueden sacar el ángulo absoluto, es decir, de aquí hasta acá con su transportador, o bien el ángulo que se forma de aquí hasta acá y únicamente restarle, o en este caso sumarle los 360 grados de los cuales estamos hablando. Por tanto, vamos a realizarlo y vamos a tener aquí que el ángulo, bueno, la magnitud de esto es aproximadamente 2.85 newtons y el ángulo, que en este caso yo medí con un transportador, es de 53 grados aproximadamente aquí, ¿no? O sea, menos 53 grados. El ángulo absoluto nos quedaría como de 307 grados. Y ambos son correctos. Así se realiza el método del paralelogramo. Aquí tengo una observación que hacerles antes de seguir. El método del paralelogramo o esta suma por este método únicamente puede realizarse cuando se tienen dos vectores concurrentes. Si se tienen más vectores, este ya no es el método adecuado para resolverlo. Entonces recuerden, únicamente si intentan sumar dos vectores que tienen un punto de concurrencia, pueden resolverlo por este método. De alguna forma dibujando primero la línea paralela de cada vector
Y por último paso, medir la resultante y el ángulo que se está formando respecto a los ejes que tú hayas propuesto en el sistema de coordenadas. Te recomiendo que el punto de origen del plano que propongas, es decir, X y Y, lo pongas exactamente o que lo hagas coincidir con el punto de concurrencia de tus vectores para que sea más sencillo. Vamos con la siguiente suma de vectores o el siguiente método, que es el del triángulo. Este, de nueva cuenta, únicamente puedes realizarlo cuando se están sumando dos vectores nada más. Y entonces debes de realizar el siguiente proceso. Puedes sumar geométricamente con el método del triángulo, o sea, únicamente dos vectores. Y tienes que dibujar a escala los vectores y ubicarlos uno tras de otro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con nuestro plano en blanco y vamos a leer el problema. Un automóvil está recorriendo 20 kilómetros hacia el norte y después te dice que este se desplaza 35 kilómetros en una dirección de 60 grados al noroeste. Entonces, utilizando una gráfica determine el desplazamiento total. Acuérdate que el desplazamiento es un vector, la magnitud del desplazamiento normalmente le decimos distancia. Ok, entonces vamos a realizar lo siguiente. El primer recorrido que nos dice que realiza este automóvil es de 20 kilómetros hacia el norte. Entonces podemos trazarlo con un vector parecido a este. Y lo ponemos aquí. Ya, esos son 20 kilómetros de escala. Después tenemos 35 kilómetros en una dirección al noroeste. Aquí necesito que estés muy atento con tu rosa de los vientos. Recuerda que estamos hablando de esta es una mini rosa de los vientos. Este es el este es el oeste, este es el norte y este es el sur. Recuerda que hay veces en que se trazan como otras flechitas aquí. Y estas involucran a que si vas al norte y estás del noreste o el noroeste. En este caso nos toca el noroeste. O sea que la dirección de este vector va a ir únicamente así. Y esto es a lo que me refiero uno tras de otro. Trazas tu primer vector y después trazas el vector y la colita la pones exactamente o enseguida de la punta del anterior vector que era el anterior desplazamiento. Entonces aquí estamos contando con una medida de 20 kilómetros seguida de una de 35 kilómetros aquí, con una dirección de 60 grados. Ahora, esos 60 grados es muy importante que verifiques a qué dirección lo estamos diciendo. O sea, esos 60 grados a partir de dónde serían. Estos los estaríamos dibujando a partir de esto de acá. O sea, son 60 grados al noroeste, entonces esto de aquí son los 60 grados que estamos teniendo. Listo. Ahora, ya que dibujamos los dos vectores, tenemos dos vectores, necesitamos dibujar el vector resultante. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro vector resultante será aquel en el que yo marque mi punto de inicio, o sea, mi punto de inicio, o en este caso la colita, mi vector resultante, será marcada como el origen y el punto final, o en donde va a ir la puntita del vector, va a ser el último vector que trace. Es decir, esto va a ser mi vector resultante si lo trazo de aquí hasta acá. Ese es mi vector resultante. Listo. Entonces, ahora necesito saber cuál es la magnitud. Esto lo hago de igual forma con una regla. Mido cuánto es de la magnitud de aquí hasta acá. Y entonces esa resultante me va a dar aproximadamente que son 48 kilómetros. Te invito a que lo hagas en escala a tu cuaderno para verificar estos resultados y que me entiendas un poco mejor y me sigas el paso de estos resultados que te estoy dando. Y ahora el ángulo. El ángulo puede ser medido de dos maneras. Puedes medirlo con transportador respecto al eje Y, es decir, sacar la medida de esto hasta acá. Si a ese ángulo, por ejemplo, le ponemos el nombre de beta,
Aquí vamos a ponerle beta. Entonces beta será aproximadamente como 39 grados. Pero también lo puedes sacar respecto a el ángulo absoluto que te va a dar, o el ángulo de este vector sería igual a 90 más 39. ¿Qué sería 90 más 39? Son 129. 129 grados en forma absoluta, ¿no? Y esta es en forma relativa. Listo. Y así se realiza el método del triángulo. Acuérdate, únicamente puede ser entre dos vectores y tienes que trazar uno tras de otro de los desplazamientos, unir el punto de origen con el último vector, medirlos y decirme cuál es el ángulo que se forma entre ellos y así obtendrás el método del triángulo. Ahora vamos con el último. Este es el más pesadito, por decirlo así, porque tenemos que dibujar mucho, entonces vamos a divertirnos un rato. Nos indica que encontremos en forma gráfica y analítica la magnitud de la resultante de la suma de los vectores y entonces que también, por ende, determinemos el ángulo que forma la resultante respecto al eje horizontal. Acuérdate que el eje horizontal es el eje X. Entonces pasemos a un nuevo diagrama, que es este que ya se encuentra aquí plasmado para que sea más fácil este capítulo, ¿no? Entonces tenemos aquí los vectores dibujados, tenemos que forman 4 newtons, 2 newtons, pero ya tenemos con un eje de referencia, ¿no? Con X y Y, eso es lo que vemos diferente del lado izquierdo, ¿no? Ahora, entonces, ya que tenemos ahí nuestro punto de referencia, nuestro eje y demás, el segundo punto es que vamos a ubicar nuestros vectores. A mí me gusta hacerlo en orden. Por ejemplo, tienes F1, F2, F3 y F4, ¿no? Entonces, primero enumera tus vectores para que tengas un orden y no te pierdas y no vuelvas a repetir los vectores, ¿no? Entonces, necesitamos unir de nueva cuenta los vectores uno tras de otro. Aquí si ves, son más de 3 vectores. Tenemos 4, ¿no? Entonces, no va a estar complicado, no te asustes. Vamos a situarnos en el vector 1. Entonces, para nuestro vector 1, vamos a tener aquí otro plano listo. Y lo que vamos a hacer es, ese vector 1, vamos a trasladarlo al mismo punto, ¿no? O sea, ese vamos a dejarlo así como está. Luego vamos con el vector 2. Y en el vector 2, lo que vamos a hacer es trasladarlo a la punta del primer vector. De esta forma, manteniendo su dirección o su inclinación. Esto tal vez para ti pueda ser un poco más tedioso hacerlo a mano porque hay que mantener una escala del vector, yo lo entiendo, pero en tu examen únicamente se te va a pedir que imagines cómo van esa suma de vectores. Entonces, si tú puedes trasladar esto de la manera como te lo acabo de presentar, no tendrás ningún problema. Vamos con el vector 3 y de esta manera lo situamos de nueva cuenta en la punta del anterior vector. De nuevo, este vector necesitamos ponerlo en la punta del anterior vector, de esta manera. Listo, ya acabamos, ¿no? De colocar todos nuestros vectores. Ahora, para nosotros obtener la resultante de este vector, es necesario que unamos la puntita del primer vector, la colita del primer vector, con la puntita del último vector. Es decir, hacemos esto. Lo medimos y de esta manera obtenemos la resultante del vector. Este es el vector resultante. Si yo lo mido a escala conforme está aproximadamente, tendremos un vector resultante. Pero aquí lo más importante es que entiendas que para obtener esto es únicamente poner uno tras de otro. Aquí yo no estoy midiendo la resultante, eso se te va a quedar a ti de tarea, hacer la escala en tu cuaderno y que me indiques en los comentarios cuál es la medida del vector resultante que te estoy presentando.
Y bueno, nos vemos en el último video respecto a vectores de otras operaciones que tendremos que ver, que son el producto cruz y el producto punto. Hasta la próxima y sigue estudiando mucho.